Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos hoy domingo, junio 20. Y quiero empezar por desearle a todos los padres un feliz día, que puedan pasar con sus familias y disfrutar de este tiempo a pesar de las circunstancias por las que estamos atravesando en este momento. Después de la promulgación de la ley por parte de Moisés, se empieza a definir claramente el rol que han de desempeñar los líderes espirituales de Israel en cuanto al aspecto del culto y la relación con Dios. En lo que concierne a comunicar su voluntad al pueblo y la manera en que él debe ser adorado y obedecido. Estos dos roles están claramente definidos como sacerdote y profeta. Sin embargo, hay uno que estaba implícito y es el de rey, refiriéndose al de gobernante como Dios, ¿cierto? Pero que años más tarde, cuando el pueblo desechó a Dios como su rey, algunos hombres escogidos en Israel ocuparían ese cargo, como es el caso de Saúl, que sería el primero de estos reyes en una larga sucesión de reyes. Y así quedarían definidos los oficios que deberían ejercer ciertos hombres escogidos por Dios para dirigir a todo su pueblo en las áreas necesarias para una clara y profunda relación como padre que se podía dirigir a su pueblo. Estos oficios entonces quedarían determinados como el oficio del sacerdote, el oficio del profeta y el oficio del rey. La Biblia nos cuenta los aciertos y los aciertos de todos aquellos que ejercieron estos diferentes oficios. Y estos nos deben servir a nosotros de ejemplo. Sin embargo, estos oficios y quienes los ejercieron señalaban a Cristo, quien desarrollaría estos tres oficios durante su ministerio terrenal. No son pocas las referencias que encontramos en la Biblia, en especial en el Nuevo Testamento, con respecto a Dios como un buen padre. Es por eso por lo que nuestra referencia como padre es Dios. Pero en el Antiguo Testamento también encontramos algunas de referencias y en esta mañana quiero leerles un par de esas referencias en las que se habla de Dios como Padre. La primera de ellas la encontramos en Isaías, el capítulo 63 y el verso 16, y dice así, preste atención: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. En Isaías 64, el verso 8, encontramos otra declaración con respecto a Dios como nuestro Padre. Dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Son solo dos referencias que en el Antiguo Testamento hablan de Dios como Padre. Sin embargo, nosotros somos seres humanos y estamos llenos de defectos y sobre todo de pecado. Y es por eso por lo que fallamos como padres en muchos aspectos. No obstante, nuestra debilidad y pecado no debe ser un argumento para justificar el que no hagamos nuestro mejor esfuerzo por ser buenos padres. Es en Cristo que los oficios y la responsabilidad del sacerdote, profeta y rey se cumplen a la perfección, con el propósito de dejarnos un ejemplo claro del cual nosotros podemos, como cristianos, imitar, porque esa es nuestra responsabilidad y creo que hablábamos el domingo pasado precisamente de eso, la necesidad de imitar a Cristo. Y es por esto que ser padre, y en el Día del Padre hoy, quisiera que rápidamente revisáramos estos tres oficios, el de profeta, el de sacerdote, profeta y rey, y cómo cada padre cristiano debe asumir la responsabilidad de desarrollar estos tres aspectos de su ministerio como padre y líder espiritual de su familia de manera integral, los tres, en cada uno de nosotros, para que entonces podamos ser llamados buenos padres. En Apocalipsis, capítulo 1, el verso 6, se nos dice que Dios nos hizo a nosotros, dice,
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces, también tenemos el oficio de rey. Cuando nosotros miramos el oficio de Jesús de manera detallada, su ministerio y el oficio que Él desempeñó, nos damos cuenta que Él desarrolló estos tres oficios de manera perfecta. Él fue profeta, fue sacerdote y es rey. Y nosotros como padre no solo debemos entender estas facetas del ministerio de Jesús, sino que deben ser para nosotros un ejemplo a seguir. Y debemos nosotros mostrárselo a nuestros hijos para que ellos puedan verdaderamente servir a Dios. Y esa sea nuestra responsabilidad como padres. En gran medida esa es nuestra responsabilidad como padres, ser un modelo espiritual para ellos. Y hoy veremos que si queremos ser buenos padres, primero tenemos que ser un buen sacerdote, un buen profeta y un buen rey. Así que miremos rápidamente estos tres oficios y hagamos una comparación de cómo aplicarían a nuestra vida en esencia. Entonces, el primero de los oficios que le mencioné es un padre en su oficio como sacerdote. El oficio de un sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ver con la dirección y la realización del culto, que a través de este ritual y todo lo que se hacía allí se pudiera honrar y glorificar a Dios. Y en el caso de los sacerdotes del Antiguo Testamento, él debía seguir detalladamente todas las ordenanzas y los procedimientos que Dios había establecido para la realización de un culto que fuera agradable a Dios. Al sacerdote le correspondía el encargo espiritual de presentarse diariamente delante de Dios e interceder por el pueblo en súplica y oración. Esa era la base fundamental del trabajo de un sacerdote. Presentarse delante del Padre, interceder, orar, rogar por el pueblo. Pero también vale la pena resaltar que en el culto mosaico o levítico, el sacerdote debía presentarse una vez al año en un culto especial de manera única delante del Señor para presentar sacrificio por su pecado y el del pueblo y rogar la misericordia de Dios. Ese era el día especial. Ese era el día especial y el evento más importante para la vida de un sumo sacerdote. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Como sacerdotes de nuestros hogares. Nosotros como padres nos corresponde esa parte del oficio sacerdotal en donde debemos asegurarnos de que en nuestro hogar Dios sea glorificado, que será parte del trabajo del profeta, del sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Por parte de quién? Por parte de su familia y por parte del pueblo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, que Dios sea glorificado por parte de nuestras esposas y de nuestros hijos. Y para ello la mejor manera no es simplemente ordenándoles de manera forzosa cuál ha de ser el protocolo para el culto familiar. No, sino que es más bien nuestro ejemplo. Debemos presentarnos diariamente como un sacerdote delante de Dios en oración y ruego por nuestros pecados e interceder, por nuestros hijos y por nuestra esposa. Esa es parte fundamental de un trabajo del sacerdote y de nosotros como líderes espirituales de nuestros hogares, presentarnos delante de Dios e interceder. Un sacerdote no dirige a su pueblo o familia en un culto simplemente ejerciendo autoridad y señalando con el dedo hacia dónde y cómo deben marchar y qué es lo que deben hacer. Así lo hicieron los fariseos. Ellos decían hagan esto, hagan aquello. Era como controlaban ellos el culto. No, el llamado nuestro como sacerdotes es a dar ejemplo para que se produzca un sacerdocio de seguimiento en donde la esposa y los hijos sigan el ejemplo de quién, de nosotros como padres. No bastará con ser un buen sacerdote siguiendo rituales, porque para ser un buen sacerdote y ser un buen padre es necesario hacerlo con nuestro ejemplo. Eso fue lo que precisamente hizo Jesús. Intercedía constantemente delante del Padre Celestial por nosotros
en favor nuestro. Entonces esa es la parte del oficio, la primera parte del oficio que nosotros debemos tener en cuenta, que es nuestra responsabilidad si es que queremos ser buenos padres. La segunda parte de este oficio de ser un buen padre tiene que ver con el oficio de profeta. Entonces, una vez más, volvamos al Antiguo Testamento, miremos por un momento cuáles eran las funciones de un profeta y luego las aplicaremos a nosotros. La función fundamental de un profeta consistía en que él mantuviera una comunión íntima con el Señor para poder escuchar el mensaje que debía traerle al pueblo, y en especial en lo que se refería a un comportamiento que fuera correcto en relación con los mandamientos de Dios. ¿Ve que hay una diferencia? El sacerdote de parte de la familia a Dios, el profeta de parte de Dios hacia la familia o hacia el pueblo. Por eso una parte esencial de este trabajo consistía en advertir al pueblo de su conducta, de señalarle cuál era su mala conducta, para que así evitaran el inminente castigo de Dios por su perverso comportamiento. Y también parte del oficio del profeta era llamar constantemente al pueblo al arrepentimiento, para que corrigieran su camino, para que de esta manera evitaran la represión severa que Dios estaba a punto de hacerles. Por eso él hablaba en nombre de Dios. Son varios los profetas que, sin importar las consecuencias que podían enfrentar al transmitir de Dios, se mantuvieron fieles. El mensaje de los profetas del Antiguo Testamento por muchos líderes, especialmente los reyes y por el pueblo, no fue bien recibido. No. Sin embargo, no tuvieron miedo de hacerlo. Se mantuvieron fieles a su misión y por ello algunos o muchos de ellos, más bien podríamos decir, pagaron con sus propias vidas. El trabajo del profeta en el Antiguo Testamento era de mucho respeto, pero también era de mucho riesgo. Ahora, hagamos nosotros una aplicación a nuestra vida, que como padres, ¿cuál es ese aspecto del oficio de profeta debemos aplicar nosotros? No bastará con orar e interceder por nuestros hijos. Eso es una parte importante, que es el oficio del sacerdote. Sino que, unido a eso, ahora debemos advertirles de los peligros que el pecado puede acarrear sobre sus vidas. Como profeta, un padre debe conocer la voluntad de Dios, debe pasar tiempo con Dios, debe estar en comunión, en intimidad con Él, es decir, con la palabra. Y luego de que él ha pasado tiempo en esa comunión íntima con Dios, transmite ese consejo, transmite la palabra de Dios a sus hijos. Con autoridad, sí, pero también teniendo en cuenta el amor y la misericordia. No obstante, nosotros debemos recordar que desafortunadamente uno de los patrones propios de nuestra condición pecadora es ignorar el llamado del profeta a corregir nuestro camino. Ese es uno de los retos que tenemos. Como padres, sé que muchos de ustedes comparten esta frustración. Pensemos en esto por un momento. ¿Cómo se sentían aquellos profetas en el Antiguo Testamento cuando Dios les decía, dígale a mi pueblo que corrijan? Ellos venían y el pueblo como si no les hubieran dicho nada. Debían vivir frustrados. Incluso a uno de ellos, el Señor le dice, ve, pero no te van a oír. Como padres, sé que muchos de ustedes compartirán este sentimiento de frustración, ya que nuestros hijos no todos han seguido sus consejos o mis consejos, sus exhortaciones como profetas, y ahora probablemente en este mismo momento estén pasando, enfrentando las consecuencias de su desobediencia, lo que nosotros les queríamos evitar. Pero esa es la realidad. Como profetas, no está dentro de nuestras funciones imponerle a la fuerza la voluntad de Dios a nuestros hijos. No, no podemos a la fuerza imponérsela, sino ser como una atalaya más bien, que advierte el peligro como un faro, que advierte el peligro
Y es aquí donde la función del profeta se entrelaza con la del sacerdote. ¿Por qué? Porque mientras el sacerdote ruega e intercede por el pueblo, en el caso nuestro, por nuestros hijos, también a la misma vez intercedemos para que Dios tenga misericordia de ellos y que con una dosis de gracia los cubra, pero que a la misma vez los haga reflexionar y puedan cambiar sus caminos. Un buen padre entonces es aquel que realiza su papel de profeta con seriedad, con integridad y con la esperanza de que sus hijos, por amor, escuchen lo que su padre les dice. Sin que nos volvamos fastidiosos, como dicen las escrituras, que no nos volvamos fastidiosos con nuestros muchachos para que nos rechacen. Tenemos que saber hacerlo y pedirle al Señor esa dirección para poder traerles el mensaje de Dios. Y para que esa actitud nuestra de humildad, de sencillez, de amor, produzca en ellos el efecto de querer escuchar a Dios. Porque de lo contrario, si nos volvemos fastidiosos, ¿qué vamos a lograr? Que cada día ellos se alejen más de Dios. Y es allí donde debemos tener el balance entre ese oficio de profeta y ese oficio de sacerdote para nuestros hijos, para nuestra familia. Dice, el tercer aspecto de este oficio es el oficio de rey. Y voy a empezar nuevamente con hacer referencia a cuál era el oficio, cuáles eran las responsabilidades de un rey en el Antiguo Testamento. Y este oficio se originó en el pueblo de Israel debido a que el pueblo desechó el liderazgo de Dios para buscar el de un hombre. ¿Recuerdan el pasaje allí que cuando el pueblo se presenta delante de Samuel y le dicen, nosotros queremos que nos nombre rey como tienen todos los otros pueblos de la tierra? Samuel, como profeta, se entristeció mucho, se puso a llorar y Dios le dice, no te preocupes, Samuel, no llores, no te angusties, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Nómbrales un rey, pero antes adviérteles de lo que él les hará. Así que esa es la historia de cómo el pueblo de Israel escogió un hombre en lugar de seguir a Dios como su rey. Y dentro de las funciones del rey sobresalía la de ejercer control y gobernar de manera justa para que el pueblo tuviera un gobierno eficaz y que pudiera desarrollarse como una sociedad de bien y que estuviera bien gobernada. En otras palabras, el rey vendría a suplir la función que los jueces habían tenido antes. Así que dentro de las muchas funciones que un rey tenía era liderar al pueblo en sus batallas, resolver los conflictos que se presentaran, aplicar de manera justa la ley en cada caso. ¿Recuerdan el famoso caso de Salomón con las dos mujeres que reclamaban un bebé? Aplicar la ley. Sin embargo, hay que señalarlo, una de las facetas desviadas de los reyes y de las cuales Dios le advirtió por medio del profeta Salomón es que estos hombres se enseñorearían del pueblo, los utilizarían y por eso llegaron a tener gran poder y gran cantidad de siervos y siervas para que los atendieran y les dieran gusto en todos sus caprichos. Y creo que muchos de nosotros, tenemos que ser honestos a esta altura, creo que muchos de nosotros como padres nos suena bien cuando nos dicen que nosotros debemos desarrollar el ministerio del rey. O significa, wow, voy a tener quien me sirva en la casa. Ahora sí, si están atentas por ahí las mujeres, le va a decir, ponga atención lo que va a decir el pastor en este momento porque nosotros somos reyes. Tenemos ese oficio. Bueno, pues preste atención, mi hermano. Usted también. Nosotros como padres tenemos ese concepto de inclinación de que se nos trate como a reyes.
para que nos sirvan, para que nos atiendan. Pero eso es perder el punto, en realidad. ¿Por qué les estoy diciendo? Porque el reinado de Dios y el reinado de Cristo no se basa en el abayazamiento, sino en el servicio. ¿Es lo que le estoy diciendo? Un rey sirve a su pueblo, es decir, usted en su faceta como rey y yo en mi faceta como rey en el hogar, estoy para servir a mi esposa y a mis hijos. Por eso como nosotros como padres, como buenos padres, nuestra función debe ser ejercer el oficio de rey en el sentido bíblico y no en el sentido humano. Por eso es que el ejemplo de rey no está ni en Salomón, ni en Saúl, ni en David, ni en ninguno de ellos, sino en Cristo. Él es nuestro ejemplo de rey. Él es nuestro ejemplo de sacerdote, es nuestro ejemplo de profeta y ahora también es nuestro ejemplo de rey. El rey que vino a servirnos, recuerde eso. Él vino a servirnos. En esta función los padres deben y tienen la obligación y la responsabilidad de ejercer autoridad en su hogar. Sobre su reino, su pequeño reino, bien dice por ahí un dicho que el hogar de cada hombre es su propio castillo, su propio reino. Sí, en ese sentido está bien. Pero, ¿con qué función? Establecer normas que permitan un buen desarrollo del hogar, un buen entendimiento entre los que habitan bajo ese techo, ¿cierto? Y estas normas no pueden surgir del capricho del padre, ni de una actitud dictatorial tampoco, sino que estas normas deben tener como base la palabra de Dios. De allí es que sacamos nosotros las normas que como reyes vamos a aplicar en nuestro hogar. Y se deben implementar tal como lo hace Dios, con justicia y con amor. En algunas ocasiones es la responsabilidad del padre y de acuerdo con su comunión con Dios, ejercer dicha autoridad para que haya respeto mutuo, para que haya orden, ¿sí? Y en algunos casos, tenemos que ser honestos, también ejercer cierto tipo de corrección o castigo sobre nuestros hijos. Pero esta responsabilidad surge ¿de dónde? De esa comunión que como profetas y sacerdotes tenemos con Dios, para ejercer esa autoridad. No deje que sean sus hijos los que tomen las decisiones en su hogar, es usted y su esposa. Nosotros somos los encargados de tomar las decisiones para el bienestar de la familia. Pero también habrá algunas ocasiones en que deberá buscar el consenso y el consejo de toda la familia para determinar cuál es la mejor manera de realizar este tipo de gobierno. Es ese balance delicado que tenemos que llevar a cabo. Cuando nosotros consultamos con nuestras esposas y nuestros hijos para tomar una decisión y cuándo es lo que Dios nos dice y nosotros lo aplicamos. Un gobernante sabio, o sea, un padre sabio, un rey en este oficio como padre, sabrá distinguir dentro de sus funciones como rey. Hay que mantener ese balance. Debemos recordar que el verdadero ejemplo de rey no lo recibimos de los hombres, sino de Dios. Y como ya les mencioné anteriormente, se basa mayormente en el servicio, que por amor se nos otorga. Uno de los ejemplos más impresionantes que tenemos está en el capítulo 12 de Lucas, en el verso 33. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Recuerde que fue lo que Jesús también mencionó, que Él había venido no para ser servido, sino para servir. Ese es el tipo de rey que necesitamos en nuestros hogares. Ganarnos el amor de nuestras esposas y de nuestros hijos con el servicio. Así que mi hermano, su reino
no se establece en base al vasallaje ni a la dictadura, sino, al igual que Jesús, con base en el servicio. Un buen padre no es el rey del tipo humano, que espera que le sirvan e impone su voluntad con capricho, sino que ejerce su gobierno, su autoridad que le ha dado Dios, con servicio, con amor y siempre, siempre siendo ejemplo. Así que un buen padre no es aquel que cumple una de estas tres partes. No es aquel que es o un buen profeta, o un buen sacerdote, o un buen rey. Como si se tratara de escoger una de estas. No. Para ser un buen padre necesitamos manifestar las facetas de estos tres oficios en cada uno de nosotros, de la manera que Jesús nos dio ejemplo. Entonces somos los sacerdotes porque intercedemos por nuestra familia delante de Dios. Somos los profetas porque traemos el consejo de Dios a nuestra familia. Y somos reyes porque gobernamos con justicia, con amor y en equidad el hogar que Dios nos ha concedido, el privilegio que nos ha dado. Así que ser padre conlleva una gran responsabilidad, mi hermano, social, económica y espiritual, en la que ninguno de estos tres aspectos que le acabo de mencionar puede ser menospreciado o relegado, ya que todos están íntimamente ligados a Dios como Padre y del ejemplo que de Él hemos recibido. Mire, mi hermano, ¿de qué serviría que usted proveyera todo lo económico para su familia? Que es una responsabilidad de los padres, proveer, sí. Pero no provee para lo espiritual, fallamos en lo espiritual. ¿De qué serviría que usted ejerza autoridad con mano férrea? Nada se mueve en su casa sin que usted lo diga. Pero falla al dar el ejemplo y proveer esa parte afectiva. ¿De qué serviría que organicemos todos los aspectos culticos de una religión bien detallada en nuestra casa, sin falla, si en realidad no tenemos una vida espiritual que de verdad impacte a nuestra familia? De manera que nuestros hijos y nuestras esposas quieran adorar a Dios porque nosotros somos unos buenos padres de familia y les damos ejemplo en todo. Nosotros podremos haber heredado de nuestros padres un mal modelo, pero recuerde que ahora que somos creyentes tenemos el mejor modelo: a Dios como Padre. Y Dios ha sido misericordioso, ha sido lleno de gracia y de amor para con nosotros. Ser padre es una tarea magnífica, mi hermano. Es un privilegio también, que requiere un constante sacrificio y entrega, pero empieza realmente con la comunión e intimidad que nosotros mantengamos con Dios. Usted y yo queremos ser buenos sacerdotes, buenos profetas y buenos reyes. Todo depende de nuestra comunión e intimidad personal con el Padre. Esto es fundamental para poder desarrollar el trabajo que Dios nos encomendó. Porque recuerde esto, mi hermano. Nuestra función afectará a nuestros hijos de manera positiva o negativa, ya que cada hijo podrá acercarse o alejarse a Dios dependiendo el papel que usted como padre haya desarrollado. Porque no olvidemos, por eso le leí los dos textos de Isaías al empezar. Dios es Padre y nuestros hijos se van a relacionar con Dios como Padre en gran medida por lo que usted y yo hagamos como padres. Así que podremos servir de puente o de barrera.
Y esa es una gran responsabilidad. Y por eso quería brevemente en esta mañana compartir con ustedes el Día del Padre, que el Día del Padre no es solo para que nos atiendan y nos den una comida especial. Lo mismo que decimos con el Día de las Madres, se puede decir con el Día de los Padres, que todos los días son los días de las madres, es el Día de las Madres. Bueno, pues todos los días han de ser los días del Padre, de un buen Padre. Y debemos empezar, mis hermanos, tenemos que ser honestos con reconocer nuestros errores y nuestros pecados como padres. Tenemos que reconocerlo. Y debemos pedir perdón para que esto nos permita acercarnos a nuestras esposas y a nuestros hijos y mostrarles que somos conscientes de que hemos fallado y que asumimos nuestra responsabilidad de ser los líderes espirituales de nuestros hogares con mucha seriedad. Nosotros no seremos buenos padres porque alguien así lo diga. No, nosotros seremos buenos padres en medida en que nos parezcamos cada día más a nuestro Padre Celestial. En el día final, cuando Él nos diga que fuimos buenos padres, eso en realidad será lo que cuente. Porque vuelvo y le repito, cada uno de nosotros, al desarrollar estos tres oficios, reflejaremos la gloria de Dios o mancillaremos su gloria. Así que quiero aprovechar una vez más en esta mañana para desearle a todos los padres un feliz día, que el Señor les continúe bendiciendo, que les dé sabiduría, entendimiento y gracia para poder ser esos ejemplos que nosotros necesitamos. Gracias por su esfuerzo, gracias por su compromiso, gracias por su sacrificio y por todo lo que han hecho. Y a los padres de la Iglesia de Nazaret les deseo un feliz día y que pasen muy felices y contentos con sus familias en este día. Así que ahí donde están, les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro por un momento y elevemos una oración por nuestros padres en este día. Amado Dios y Padre bueno, te damos infinitas gracias, Señor, por los padres que nos diste. Sabemos, Señor, que no son perfectos, pero muchos de ellos han tratado de hacer su mejor esfuerzo. En esta mañana queremos honrarles como los padres que son. Te pedimos, Padre, que derrame sobre ellos bendición y gracia y que cada día ellos puedan desempeñar, oh Jesús, tomados de tu preciosa mano y guiados por el Espíritu Santo, ese oficio trascendental y fundamental y maravilloso que es el de servir de sacerdotes para presentarse delante de ti por nosotros como sus hijos, ese oficio de ser profetas para presentarse delante de nosotros en nombre tuyo y revelarnos tu voluntad y advertirnos del peligro. Y también, Señor, que puedan nuestros padres ejercer en nuestros hogares esa autoridad que como rey, para gobernar con justicia, con equidad, con gracia y con amor, lo puedan hacer en nuestros hogares. Gracias, Padre, te damos porque tú eres el ejemplo perfecto de lo que significa ser padre. Y en Jesús nos diste el ejemplo de lo que significa ser sacerdote, profeta y rey. En tu nombre, Jesús, oramos en esta mañana y damos gracias. Amén. El Señor les bendiga y que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé paz.